más o menos hacia la mitad del siglo XX, apareció una corriente en el mundo de la magia con una conexión muy fuerte entre España y Argentina, además. Había ahí una conexión y había gente que tenía la misma inquietud y tenía quizá incluso como la misma forma de ver algunos aspectos, y se desarrolló toda una concepción de la magia que hoy en día todavía estamos apreciando, y que es lo que yo aprendí. Claro, yo estudié en España con ese grupo de magos que generó aquello. Entonces, uno de ellos escribe un libro que se llama Los 5 puntos mágicos, que básicamente es cómo potenciar el efecto de la magia sin hacer nada, sin tocar las cartas, ¿no? Es como, no todo es la técnica, no todo es qué habilidad tengo yo con la mano, sino qué estoy transmitiendo. Y ahí algunas de sus reflexiones conectan con el manejo de la atención, ¿no? Él dice al principio, los 5 puntos son como 5 cuestiones que hay que atender, y uno de ellos es los ojos. Y él dice, cuando inicio un espectáculo, me imagino que desde mis ojos trazo 2 hilos que van hasta los ojos de cada espectador. Entonces, mientras estoy haciendo mi número, si me doy cuenta de que de pronto uno de los hilos se han destensado, ¿qué tengo que hacer para recuperar esa tensión? Y muchas veces es una cuestión como simplemente de callarte cuando el mago está hablando, y a lo mejor de repente la mente del espectador se pone a divagar. Cuando aparece un silencio, hay algo que capta la atención otra vez. Solo esto, ¿no? Y entonces, un silencio y dirigir una mirada. Esto, por ejemplo, a mí me ha preguntado mucho sobre cuánto silencio estoy dejando yo en una ATM. Que me descubro a mí mismo todavía muchas veces, pero sobre todo al principio, tratando de llenar una lección de Feldenkrais de palabras. Y de repente, en el último año y medio, cuando volví a retomar ese libro, que es un libro muy sencillo y muy finito, y leí eso y dije, quiero hablar menos en mis clases y ver qué ocurre. Y ver qué espacio aparece cuando yo no hablo y la persona entonces tiene que estar completamente con su experiencia. Que probablemente esto es una reflexión que otros llegan desde otro sitio, pero yo llegué desde ahí. O hay todo un desarrollo de un mago llamado Arturo de Ascanio. Él escribe un libro que se llama El pensamiento estructural de la magia, y permite hablar él habla como de la vida interna de un juego y de la vida externa. La vida externa es lo que el espectador está viendo. Mezcla una baraja de cartas, agarras una, la firmas, la perdemos, de repente aparece en tu bolsillo. Esa es la vida externa del juego. La vida interna tiene que ver con una técnica, pero tiene también que ver con un timing. Cuando es un momento fuerte del juego, cuando es un momento débil, qué tengo que hacer como mago en un momento fuerte, qué tengo que hacer cuando la atención esté aquí, cómo llego a un clímax, cómo lo sostengo. Sí, él analiza los juegos desde ahí, la vida interna. Cuando yo me pongo a leer una ATM, me pregunto cuál es la vida interna y cuál es la vida externa. Pues la ATM tiene técnicas, o sea, tenemos técnicas o tenemos formas de generar una experiencia. Sí, que al final se traduce en que una persona se tumba, empieza a explorar un movimiento, empieza a rodar y acaba rodando de estar tumbada a ponerse en pie con fluidez. Esa es la vida externa. Si alguien lo mira desde fuera, dice, ay, sí, se han tirado 1 hora para pasar de estar tumbados a estar de pie. Y lo describiría así, con una frase. Pero internamente tú te das cuenta de que han pasado un montón de cosas y has utilizado un montón de principios que han conducido a eso de una manera fluida, de una manera que algunas personas incluso lo describen como magia. Y esto ocurre a veces, ¿no? Cuando la gente, después de una clase, ¡ay, es como magia porque he movido el pie y la caja torácica se expande! Y esto, para un practitioner, no es magia. Tiene una forma de que ocurra, y no le quita valor a la experiencia,
pero no es algo que ocurre ni casualmente ni sin ningún tipo de principio. Entonces, esa forma de... Para mí esa es la manera en la que yo comprendo esta idea de crear las condiciones para que se dé el aprendizaje. Esto que se habla mucho en Feldenkrais, cómo crear las condiciones de aprendizaje para que ocurra, para que la persona tenga una experiencia que a veces no es fácil saber cuál va a ser la experiencia, que esto también ocurre con la magia. Alguien te dice, oye, ¿podrías repetir el juego aquel en el que le cortabas un brazo a una persona, lo metías en un paquete, lo mandabas a China y luego le volvía a aparecer el brazo? Y tú dices, eso no lo he hecho nunca. ¿No? Es una exageración, quizá no es el mejor ejemplo, pero a veces no manejas cómo es la experiencia de una persona que está observando un juego de magia, igual que no puedes prever la experiencia total de una persona que viene a una clase de Feldenkrais, pero sabes que vas a poner unas condiciones para que la persona tenga una experiencia que le produzca una curiosidad, que le lleve a preguntarse algo, que le genere las ganas de hacer algo distinto de lo habitual. ¿Sí? Y ahí es donde yo observo que se dan unas conexiones que a lo mejor no son muy directas, pero que permiten entender desde ahí cómo se generan recuerdos. O sea, cómo a lo largo de un juego de magia a veces está todo hecho para que tú recuerdes algo que a lo mejor ni siquiera ocurrió. Pero es importante que tú recuerdes eso para que luego la mente no pueda entender cómo ocurrió el juego a través de un recuerdo falso. Y eso tiene un principio. El método Feldenkrais funciona al revés. Lo que quiere es generar una memoria kinestésica para que tú puedas incorporar un aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos en Feldenkrais para que una experiencia se convierta en algo más estable dentro de nuestros patrones de acción? ¿Sí? Y bueno, por ahí van un poco las cosas, sin entrar mucho en tecnicismos de la magia, que además, si quieres seguir disfrutando de la magia, es importante que la información se quede ahí, pero una cosa sí.